Hola de nuevo, bienvenidos a esta cuarta y última sesión de la materia Perspectivas de Conducción de Aprendizaje. Vamos a la presentación. Les recuerdo mi nombre, soy el doctor Alfredo Arzuaga Urbán. Y en esta cuarta y última sesión hemos abordado diferentes temas, desde cómo están constituidos los grupos, cuáles son los integrantes, los problemas más recurrentes, qué estrategias emplear, cuál es la función del líder. Y ahora nos vamos a trasladar al acto en sí para poder aplicar estas perspectivas. Para ello necesitamos hacer esta diferenciación entre una técnica y una dinámica, la dinámica grupal y la técnica. Muchas veces confundimos a la dinámica con la técnica. Hemos escuchado que mencionamos aplicar una dinámica. Y no es así. Lo que aplicamos es la técnica. La dinámica es el contexto, es la conducta, es el comportamiento, es la interacción que hay dentro del grupo. Y la técnica, por el contrario, son los instrumentos, los elementos, las estrategias, las actividades concretas en sí que vamos a emplear nosotros para que nuestro grupo se dinamice, nuestro grupo tenga un mejor desempeño y de esta forma nosotros cómo los conductores podamos lograr el objetivo que nos hemos planteado, estos objetivos de aprendizaje. Vamos a empezar con un concepto. Este concepto es la dinamización grupal. El docente como líder grupal debe contar con competencias sociales, entre las cuales está la comunicación efectiva, transmitir el mensaje efectivo que nosotros queremos eh, darle al otro sin que haya variaciones, sin que haya una tergiversación de la información. La escucha activa también. Esa escucha activa tiene que ver cómo estoy yo desde mi lugar, validándote, respetándote, no negando lo que tú dices, no contradiciendo o silenciándote. Y obviamente prestar atención a lo que tú me estás diciendo sin distraerme. Y la asertividad. Una persona asertiva transmite el mensaje correcto en el momento indicado. La dinamización grupal hace referencia a la forma en que se logra mantener las fuerzas, modificar o reordenar que influyen dentro del acontecer dentro de las estructuras grupales y los procesos. Esto nos habla sobre cómo se mantienen las formas, cómo las podemos modificar y cómo las podríamos reordenar, dependiendo de cuál sea nuestra intención dentro del grupo, dentro del trabajo, si queremos reordenar, si queremos modificar o si queremos potenciar. También la dinamización consiste en la descripción y el análisis de las estructuras y procesos grupales. Ello requiere del uso de metodologías, estrategias y técnicas. Esta dinamización grupal nos habla del todo, tanto la dinámica como la técnica. El docente necesita conocer y aplicar diferentes técnicas que le permitan obtener información sobre la participación del grupo para sacarle el mayor provecho. Es decir, a los integrantes tiene que ver cómo le están haciendo y qué puede aprovechar de cada uno, cuáles son sus capacidades y cómo potenciar el logro del objetivo o una tarea. Tomé este ejemplo de dinámica, vemos aquí cómo está el esquema de la dinámica, que es la fuerza es igual a masa por aceleración, que es la dinámica en el término de física, es aquella que se encarga de estudiar cómo las fuerzas afectan el movimiento de los cuerpos dentro de nuestra área, dentro de la psicología. Vemos a la dinámica que es la existencia de un choque, asimilación y continuamente combinación de fuerzas que se desarrollan en un grupo en cuanto a un punto de convergencia de interacción de varias personas. Vemos pues que aquí esta parte de la dinámica nos habla de estas fuerzas, cómo están interactuando, cómo están combinando este choque que no necesariamente es una confrontación, este choque tiene que ver con la interacción que hay dentro del grupo, la, l- la confrontación la confrontación de las ideas, la confrontación de los puntos de vista, eh, el intercambio, dinámica grupal, el concepto. ¿A qué se referencia este concepto? A las interacciones entre las personas que hablan entre sí en un ambiente grupal.
Las dinámicas de grupo pueden estudiarse en ambientes empresariales, de voluntarios, académicos y sociales. No se reduce al mero acto educativo, sino que tiene otras esferas donde puede estudiarse, donde se expresa. Siempre que hay tres o más personas hablando juntas o interactuales, hay dinámicas de grupo. Esto quiere decir que vemos que no se limita solamente a grupos grandes o no está cerrado en grupos grandes, sino que también tiene que ver con grupos pequeños. ¿Con qué tiene que ver? Con algo que pasa en el interior del grupo o a lo largo de la interacción entre las personas que lo integran. Ese algo es resultado de las fuerzas o vectores con magnitud y dirección variable que entran en juego con la interacción de los participantes. Desde esta perspectiva, pues podemos que ver que no hay más. ¿Qué está pasando dentro del grupo? ¿Cómo se están comunicando? ¿Cómo están teniendo este intercambio de saberes, de pensamientos? ¿Cómo están interactuando entre ellos? Una dinámica de grupo. Vamos al concepto puro. Aquí nos menciona Ciriliano y Villaverde plantean que la dinámica de grupos es un cuerpo de conocimientos teóricos que permite esclarecer los fenómenos grupales de la vida escolar, enriqueciendo las posibilidades docentes, de lo cual se derivan técnicas grupales que pueden ser utilizadas eficazmente en el desarrollo de una metodología de aprendizaje. Pues vamos, aquí vemos que habla del conocimiento teórico, nos habla de qué está pasando en los fenómenos grupales y enriquece posibilidades donde los docentes pueden aplicar técnicas que pueden desarrollar eficazmente la metodología del aprendizaje. En ese aspecto es la teoría de dónde parte, de cómo podemos ir trabajando en un grupo. Pero también la teoría o la teorización nos habla de cómo se está comportando mi grupo. Vamos ahora con dinámica grupal. Se puede señalar que la dinámica de grupo se ocupa del estudio de la conducta de los grupos como un todo, de las variaciones de la conducta de los individuos, de sus miembros como tales, de las relaciones entre los grupos, de formular leyes o principios y de derivar técnicas que aumenten la eficiencia de los grupos. Ello provoca que las fuerzas y estrategias de colaboración entre los participantes sean un estímulo para lograr un trabajo total. Tan fácil, aclara la conducta y aquellas variaciones. También nos habla de qué podemos hacer para aumentar la eficiencia de los grupos. Todo esto es la dinámica. La dinámica parte precisamente de este movimiento, esta masa por aceleración, como hablábamos anteriormente en la figura de la dinámica como física. Esta masa, que son los integrantes, aceleración es el movimiento. ¿Cómo se está moviendo el grupo? ¿Y de qué forma puedo hacer que el movimiento sea más eficiente? ¿Hacia dónde? ¿Hacia las metas que nos proponemos, hacia la tarea que nos proponemos o hacia los objetivos? Ya vimos lo que es la dinámica de grupo. La dinámica de grupo no tiene nada que ver con aplicación de estrategias. Ella nos va a dar pauta para las técnicas de grupo. ¿Y qué es una técnica de grupo? De acuerdo con Arellano, son el conjunto de procedimientos y procesos con una estructura lógica que se utilizan para facilitar el funcionamiento de un grupo. ¿Para qué? Para el logro de su objetivo, de su tarea. Las técnicas representan un conjunto de actividades ordenadas y articuladas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de una asignatura. Entonces vemos que aquí las técnicas tienen que ser ordenadas, articuladas, tienen que tener una estructura, tienen que tener un fin. Los mismos autores que mencionábamos anteriormente, Sirligiano y Villaverde, definen las técnicas de grupo como maneras, procedimientos o medios sistematizados de organizar y desarrollar las actividades de un grupo sobre la base de conocimientos suministrados por la teoría de dinámica de grupos. Quiere decir que las técnicas son a través de qué, el cómo y el medio por el cual vamos a lograr que que se materialicen los objetivos, que se materialice el fin, pero la dinámica de grupos nos va a decir, nos va a dar el sustento a lo que vamos a aplicar. También tenemos otra definición de Francia Mata,
Ella menciona que son el conjunto de medios, instrumentos y procedimientos que aplicados al trabajo de grupo sirven para desarrollar su eficacia, hacen realidad sus potencialidades, estimulan la acción y el funcionamiento del grupo para alcanzar sus propios objetivos. En esta parte lo vemos como un medio, un instrumento y un procedimiento para estimular la acción y la función de los grupos. Todos aquellos medios que nosotros utilicemos para llegar, todos aquellos procesos, todos aquellos instrumentos van a estar contenidos dentro de las técnicas. Así pues, sintetizando, podemos definir que son medios, métodos o herramientas usados al trabajar con grupos para alcanzar la acción del mismo. Tienen el poder de activar las opiniones y las motivaciones personales y de potenciar tanto la dinámica interna como la externa, de manera que las fuerzas grupales puedan estar mejor integradas y dirigidas hacia las metas del grupo. La dinámica nos va a ayudar a que todas las fuerzas se enfoquen y que puedan estar totalmente cohesionadas para que puedan dirigirse hacia la meta del grupo y no sesgadas. También podemos hablar de las diferencias. Tenemos diferencias y la diferencia principal en términos de definición, una técnica es un procedimiento específico que se lleva a cabo con un grupo para alcanzar alguna meta de aprendizaje o de integración grupal. Y la dinámica es la interacción entre las personas que surge al desarrollar la técnica específica, es decir, la personalidad propia del grupo que se hace visible cuando se lleva a cabo una técnica. Vemos aquí en esta definición que la dinámica tiene una doble función. La primera de ellas es la teoría, la teorización. ¿Desde dónde partes? Aplicas la técnica, la dinámica es tu justificación para esa técnica, pero la dinámica se hace presente, se materializa al momento en que vemos cómo están interactuando las personas dentro de la técnica aplicada. Dinámica, técnica, dinámica. Ese es nuestro ciclo. Tenemos que hacer algunas acotaciones y la primera de ellas es que las técnicas grupales no deben de ser consideradas como fines en sí mismas, sino como instrumentos o medios para el logro de una verdadera finalidad grupal. Es decir, con una técnica no acaba, con una técnica no se materializa el objetivo, con una técnica no se concretiza. Una técnica es para apoyar, una técnica es para valernos de algunos recursos para poder llegar al objetivo, para lograr una de las tareas, no la tarea principal. La tarea principal se puede construir a partir de la aplicación de diferentes técnicas y de diferentes tareas. Poseen características variables que las hacen aptas para determinados grupos en distintas circunstancias. Existen diferentes maneras y áreas donde se pueden aplicar estas técnicas grupales. Por ejemplo, bueno, ello tiene que ver con el fin que nosotros queramos perseguir. A continuación vamos a ver cuáles son esas áreas donde podemos aplicar y para qué nos va a funcionar estas técnicas. El área psicoterapéutica, en ella los grupos pueden curar. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayudan a que los grupos sanen ciertas cosas, que los grupos mejoren, que los grupos sea como un escaparate a ciertas circunstancias. En el área formativa también nos apoyan a que el grupo mejore a sus integrantes, a brindarles la posibilidad de desarrollar capacidades o potencialidades diferentes al simple conocimiento. También se pueden aplicar para superar problemas, ya que se comparten las situaciones con otro y cuando las condiciones del grupo se presentan positivas. De esta forma, se vuelve una situación en la que los integrantes potencializan sus capacidades. En el área educativa, ¿de qué nos sirven las técnicas? Bueno, nos emplean con el fin de aprender más de lo que es evidente. Nos lleva más allá de. También en el área de sociabilización nos ayuda a que los grupos interactúen, se comuniquen, aprendan a convivir. Es el escenario principal donde podemos nosotros insertar a los individuos a que socialicen, a que se conozcan.
a que compartan puntos de vista, a que dialoguen, a que compartan los conocimientos. Y en el trabajo en equipo, nos ayuda a que los grupos generen formas de trabajo en conjunto, es decir, trabajo colaborativo. Tenemos otro concepto que nos habla de la dinámica de grupo aplicada. Aquí vamos a ver qué hace referencia. Esto nos habla que las técnicas de la dinámica de grupo aplicada son procedimientos o medios sistematizados de organizar y desarrollar la actividad del grupo, fundamentados en la teoría de la dinámica del grupo. Es decir, aquí nos habla de que los procedimientos, pero tiene que ser la forma de fundamentar esto, que la dinámica de grupo nos dé la fundamentación para poder aplicar. También son medios, métodos o herramientas empleados al trabajar con grupos para lograr la acción del grupo. Tienen el poder de activar a los individuos y las motivaciones individuales y de estimular tanto la dinámica interna como la externa, de manera que las fuerzas pueden estar mejor integradas y dirigidas hacia las metas del grupo. Esa es la diferencia entre una técnica, que la técnica va dentro del grupo y la dinámica de grupo aplicada habla ya de la interacción entre el exterior y el interior. ¿Cuáles son las ventajas? Las técnicas dinámicas tienen la gran ventaja, a diferencia de otras técnicas, de que proporcionan un contexto para que al mismo tiempo se facilite el aprendizaje en tres terrenos específicos: conocimientos y cómo aplicarlos, habilidades, valores y actitudes. ¿Quieres trabajar conocimientos? Técnicas dinámicas. Habilidades, técnicas dinámicas. Valores y actitudes, técnicas dinámicas. El aprendizaje, ¿qué tiene que ver con esto, con el aprendizaje? ¿Cómo se manifiesta el aprendizaje? Este se manifiesta en diferentes procesos en función de la técnica grupal que se utilice. Principalmente, aquí vamos a ver cómo se manifiesta este aprendizaje, cómo se materializa la experiencia concreta. Las técnicas en dinámica de grupos permiten vivir experiencias concretas nuevas. Es decir, lo situado, las observaciones reflexivas, observar las experiencias grupales desde mucho punto de vista, reflexionar sobre ellas y sobre los procesos, seleccionar casos, situaciones, ejemplos y añadir los contextos sociales y personales. Entonces, aquí vemos que la parte de la reflexión nos apoya a que nosotros aprendamos sobre lo que hicimos, sobre lo que trabajamos, sobre lo que ejecutamos y con ello podamos nosotros aprender algo que no sabíamos antes de. Generalización. A partir de las dinámicas podemos extraer conclusiones para adoptar nuevas visiones sobre las realidades sociales y las personales. Experimentación activa. ¿De qué nos habla aquí? De que vamos a actuar según estas nuevas experiencias. Experimentamos no solo de manera pasiva, ¿qué quiere decir de manera pasiva? Viendo, observando, sino que activamente. Nosotros estamos en el momento, en el lugar, eh, lo vivimos, es algo situado. Para poder aplicar una técnica, muchas veces decimos, vamos a trabajar una técnica para que se conozcan. Vamos a trabajar una técnica para que mm, elaboren un producto, para que se conozcan. Pero a lo mejor tenemos un grupo donde el alumno, uno de ellos tiene miedo a hablar, es muy cohibido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que nosotros considerar qué es lo que vamos a trabajar. O muchas veces aplicamos una técnica que es para dialogar, pero no necesariamente para que se conozcan. Entonces, para ello tenemos que tener ciertas consideraciones. La primera de ellas es que se propongan usar las técnicas. Tenemos que conocer previamente los fundamentos teóricos de la dinámica de grupos, ¿vale? Cómo actúan los grupos, cómo se comportan. Y también tenemos que saber que las dinámicas no son una sencilla hoja de instrucciones que se sigue mecánicamente. Como cualquier proceso dinámico, requiere una formación teórica básica y unas competencias adecuadas. Es decir, las dinámicas no van a decir todo como tal, sino que nosotros tenemos que explorar más allá tenemos que investigar, tenemos que adentrarnos un poquito
en los grupos, cómo se comportan. ¿Para qué? Para que nosotros podamos escoger la mejor técnica y la podamos modificar si es el caso. También es necesario conocer suficientemente su estructura. ¿Qué quiere decir esto? Sus características, su proceso, sus potencialidades, sus riesgos, sus áreas de oportunidad. Eh, Como lo veíamos en la primera sesión, tenemos que saber cómo están interrelacionados, si tienen algún conflicto entre ellos, si tienen alguna situación, si alguno de ellos es cohibido. Las edades, esto es muy importante saber las edades. ¿Por qué? Porque ello nos va a decir que no podemos abordar de una forma con alguien de cierta edad a alguien con un adulto mayor, por ejemplo, y un adolescente. Ellos tienen diferentes procesos cognitivos, tienen diferentes intereses, tienen diferentes desarrollos cognitivos y por ello debemos nosotros conocer bien al grupo. Pero para ello necesitamos conocer a profundidad, meternos a lo más profundo de los grupos, de las personas. Otra de ellas, otra de ellas que debemos considerar es que las técnicas se deben aplicar y realizar con un objetivo muy bien definido y manifiesto. Este objetivo tiene que estar bien especificado y debemos de especificar la forma en que se va a manifestar. El enunciado del objetivo debe ser claro, determinado y acotado. No hay más claridad que nos diga qué, cómo y cuándo. Determinado, decir que esto debe de ser así. Y acotado, que tengamos todas las anotaciones, que tengamos todas las observaciones que vamos a trabajar. Y que no sea tan extenso. Las fases de consecución del objetivo han de estar relacionadas con la fase de la dinámica. Eso quiere decir que el objetivo tiene que ver con la dinámica. La consecución del objetivo tiene que desembocar en unos resultados concretos y que se puedan medir y evaluar. Eso quiere decir que el objetivo tiene que tener, que debe de ser medible. ¿Para qué? Para que valoremos, para que nosotros hagamos un análisis de si lo que aplicamos nos funcionó o no nos funcionó. Esto tiene que ver con la experiencia para futuras aplicaciones de técnicas. Otra de las consideraciones que nosotros debemos de tener presentes es que para desarrollar las técnicas es conveniente crear un clima cordial y democrático. Por sus características no funcionarán en ambientes autoritarios, hostiles, agresivos o donde exista riesgo de sancionar las intervenciones. Es muy importante en esta parte donde decimos ambientes autoritarios. Muchas veces el ambiente laboral es autoritario. Las personas hacen o ejecutan las acciones que les decimos por el simple hecho o el temor de que estoy con una persona que es mi jefe, con una persona que es mi superior y yo soy el subordinado. Si lo hago mal o si no participo, eso va a hablar mucho de mí y condicionan ahí al sujeto a que actúe de diferentes formas. Y por eso se considera este un ambiente hostil donde no pueda existir esa libertad de actuar, esa libertad de ser yo y que me sienta cómodo para interactuar con los demás. Otra de las consideraciones es que todas las técnicas tienen objetivos implícitos. Pueden ser desarrollar el sentimiento de nosotros de pertenencia, enseñar o opinar activamente, que todos participen y den su punto de opinión, desarrollar las competencias de cooperación, intercambio, responsabilidad, autonomía y creatividad. Hay técnicas que nos apoyan a cooperar, a intercambiar, a que nos hagamos responsables, a que seamos autónomos, a que desarrollemos esta parte de la creatividad, donde nosotros innovemos, propongamos, creemos eh, y transformemos algo. Vencer los miedos o inhibiciones, superar las tensiones y los conflictos. También los objetivos tienen que ver con esta parte de que tenemos que vencer estos miedos, tenemos que lograr superar esta parte donde nos cohibimos, tenemos que superar estas tensiones de que no sé qué vaya a pasar. Lo mencionamos también, muchas veces vamos con muchas expectativas, vamos con un cierto miedo y con estas técnicas logramos destrabar estas tensiones. Fomentar una actitud que permita resolver los problemas en las interacciones y en las relaciones sociales. Eso quiere decir que
Vamos a fomentar una actitud propositiva, donde todos vayamos a solucionar lo que está pasando dentro de nuestro grupo y aquellos problemas que nos surgieron al integrarlo. Ahora vemos los criterios también para utilizar una técnica. Entre ellos tenemos que ver la naturaleza de los objetivos que se persiguen. Tiene que ver con qué es de dónde vienen los objetivos, la madurez del grupo. ¿Qué tanto el grupo está preparado para que yo aplique una técnica donde a lo mejor tengan que, que hablar frente a todo, frente a un grupo, frente a una masa y ellos no sientan esa seguridad, tengan pánico escénico? Pues no podemos trabajar con ellos. Que traten temas sensibles si alguien se siente ofendido. El momento grupal, ¿en qué momento se encuentra? Si en el momento de integración, si en el momento de resistencia, si en el momento de donde ya están evaluando el tamaño del grupo, si el grupo es grande, pequeño, mediano, masivo, la duración del grupo, cuánto tiempo lleva el grupo de conocerse para que yo pueda trabajar a partir de la experiencia de cómo están los vicios que hay dentro del grupo. Las características de los participantes, edad, intereses, necesidades, expectativas, es importante saberlas precisamente para saber cómo yo voy a trabajar. El tiempo disponible, ¿cuánto tiempo tienen para ellos? Porque probablemente ya se tiene que ir uno y no va a darle eh, su, su atención ni tampoco va a brindar lo mejor de él para aplicar esa técnica, sino que va a estar pensando en otra cosa. El material que se va a usar en la técnica, ¿qué materiales vamos a ocupar para nosotros desarrollarla? Tenemos que tenerlo presente para no improvisar, porque una improvisación, bueno, nos va a llevar a que fracase o que el grupo pierda el interés. Los recursos humanos, ¿con qué contamos? ¿Quién es esta persona? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué trabaja? ¿Cuáles son sus habilidades? La experiencia del dinamizador. ¿Qué puedo yo explotar de lo que yo tengo, de lo que yo sé y que para darle al grupo? Los conocimientos, las condiciones ambientales, esto es fundamental. No vamos a trabajar en el aire libre cuando está lloviendo, porque eso nos va a afectar, va a generar cierta apatía, va a generar cierto rechazo por parte de los integrantes del grupo. Es importante también que veamos cuándo utilizar una técnica. Esa es una pregunta muy puntual y no necesariamente hay una respuesta. Esto depende del proceso que lleve cada grupo, además de las necesidades, los fines y las metas que se desean lograr. Pero existen cuatro cosas donde se deben de usar, cuatro casos en donde se deben de usar. Uno de ellos es cuando el grupo necesita integrarse y madurar, conocerse, comunicarse, cooperar, establecer normas por consenso, definir objetivos y cohesionarse. ¿Vale? Ese es una de los casos donde se debe utilizar una técnica. Tengo un grupo que no se integra, tengo un grupo que no es maduro, voy a aplicar una técnica. Otro de los casos es cuando el grupo necesita tomar conciencia de su situación actual en cuanto a comunicación, identificación de objetivos, problemas de roles, poder o liderazgo. Eso quiere decir que cuando el grupo no sabe cuáles son los objetivos, cuando no sabe a quién le toca desempeñar cierto rol y cuando existe un conflicto de liderazgo donde alguien desafía a la persona que tiene liderazgo, necesitamos aplicar una técnica para poder destensionar esta parte. En otro de los casos es cuando el grupo se detectan problemas de integración, de comunicación o de encuentro entre algunos miembros. Si no existe esa integración, si no existe ese diálogo, si no existe esta confrontación, confrontación en el sentido de intercambio entre los miembros, necesitamos aplicar una técnica. También cuando hay un clima demasiado tenso o con alto nivel de ansiedad que obstaculiza la marcha grupal. El grupo ya está muy tensionado, ya no sabe qué hacer, está pensando en esto, se está dispersando, se está distrayendo. Vamos a aplicar una técnica para mejorar el clima.
Tenemos diferentes tipos de técnica. Estos tipos de técnica nos van a ayudar para saber en qué momento podemos aplicar diferentes de ellas. Aquí no vamos a abordar las diferentes técnicas que sabemos, que el Philips 66, que la mesa, que el debate, los simuladores, no, eso no lo vamos a abordar. Aquí nada más vamos a ver cuáles son las características de cada una de estas de iniciación, producción y cierre. ¿Para qué? Para que posteriormente nosotros podamos saber en qué momento estamos y qué tipo de técnica vamos a aplicar. Existen técnicas de iniciación o apertura. Estas técnicas tienen un objetivo y el cual es proveer conocimiento mutuo, lograr que los integrantes de un grupo se integren y lograr la desinhibición en el grupo de trabajo. También se busca lograr que el grupo forme una atmósfera de confianza y tenga una buena comunicación entre los integrantes. Que trabajar en un grupo sea algo gratificante. Esas técnicas de iniciación o integración, o también como aquí se llaman apertura, es eso, es una integración. Es dar la bienvenida a las personas que se van integrando al grupo, es darle esta confianza, es la primera impresión. Dicen eso, que la primera impresión es la que cuenta. Efectivamente, en un grupo también la primera impresión nos va a ayudar a que las personas se sientan en confianza, se sientan parte de. Estas técnicas que buscan, las de integración, buscan la desinhibición, el conocimiento mutuo, descubrimiento de las potencialidades, fuerzas del grupo, desarrollar al máximo la participación y crear un ambiente fraterno y de confianza. Esto es indispensable saberlo porque si yo busco que se conozcan, una dinámica de integración, una dinámica de apertura. Si yo busco descubrir las potencialidades, lo mismo. Vamos a ver, son técnicas de exploración, técnicas de exploración, técnicas de conocimiento, técnicas donde yo voy a reconocer a mi grupo y cómo está su dinámica. Las de presentación nos habla en qué situación me encuentro ahora, dónde quiero llegar, qué limitaciones impiden lograrlo, qué posibilidades tengo para conseguirlo, por qué vengo a este grupo y qué expectativas tengo. Es decir, aquí fundamentalmente nos presentamos. Yo hablo de mí, de lo que está pasando, de lo que yo quiero, por qué me acerqué aquí y qué me gustaría yo recibir del grupo. Aquí conocemos la parte de los intereses, de las motivaciones, de las limitaciones. También existen otro tipo de técnicas que son las técnicas de producción grupal. ¿Qué son estas técnicas de producción grupal? Ellas nos ayudan a que exista un cumplimiento de tareas más factibles, organizan la forma de dicción, pueden llegar a un acuerdo como grupo de trabajo y además ayudan a darle responsabilidad a cada integrante del grupo de trabajo. Esa técnica está orientada a iniciar y u organizar el debate en el trabajo en equipo. Es decir, estas técnicas netamente ya nos conocimos, ya sabemos las potencialidades, ahora vamos ya al logro de la tarea. El medio para lograr la tarea, vamos a aplicar diferentes técnicas para poder producir avances, para poder ser funcionales. Estas técnicas de producción se dividen en otras más. Son las técnicas de relajación, técnicas de animación y concentración, técnicas para trabajar contenidos temáticas y técnicas de cohesión. Ahora vamos a ver qué son estas, las de relajación, pues meramente para que el grupo esté tranquilo, para bajarle los niveles. Técnicas de animación y concentración, cuando el grupo está muy elevado, es muy relajado, hay que elevarlo, o muy pasivo, y de concentración cuando está muy disperso. Para trabajar contenidos dinámicos, temáticos meramente para el trabajo académico. Y técnicas de cohesión es para lograr que el grupo tenga una interrelación más estrecha. Las técnicas de relajación, ellas buscan tranquilizar y calmar. Permiten que los miembros de un grupo liberen tensiones al enseñar a relajarse en pocos minutos. Principalmente estas técnicas sirven para olvidar el estrés que se puede generar
dentro del grupo o simplemente para esparcir a los integrantes. Es decir, son técnicas para esparcimiento, son técnicas de tiempo libre, tiempo fuera, aliviar las tensiones, mejorar esta parte de la respiración, de la oxigenación. Tenemos otro tipo de técnicas que son de animación y concentración. Aquí nos menciona animación y concentración, que buscan crear ambiente fraterno y de confianza a través de la participación al máximo de los miembros del grupo en las actividades. El momento que se usa puede ser varias, pero principalmente es cuando el grupo está disperso, aburrido o cansado. Lo mencionamos anteriormente, estas técnicas nos van a ayudar a que el grupo se active o el grupo se concentre en lo que está haciendo. Retome retome el hilo de la conversación, retome el hilo del trabajo, retome el hilo del objetivo que nos tiene aquí reunidos. Eso es lo que nos va a apoyar las técnicas de animación y concentración. Técnicas para trabajar contenido temático. ¿A qué hacen referencia estas? Nos permiten trabajar las temáticas en las distintas sesiones por el grupo, siendo este su objetivo general. Su selección dependerá de los objetivos trazados por el grupo para la sesión en cuestión, así como la tarea que se planteó en el encuadre. Se pueden abordar diferentes procesos cognitivos, la abstracción y análisis general, la comunicación y la dramatización. Estos tienen que ver con qué tenemos que hacer nosotros. Si queremos analizar, si que nosotros queremos poner a trabajar nuestro cerebro en los procesos mentales, donde nosotros estamos reflexionando, donde nosotros estamos deconstruyendo, trabajamos estas técnicas de contenido temático para comunicarnos, para dramatizar, en este caso ejecutar lo que ya hemos nosotros y yendo viendo. Las técnicas de cohesión. Estas técnicas están orientadas a tres aspectos, como la contribución grupal que consiste en explicar, impulsar y además reforzar los valores e ideología del grupo. Es decir, cuando un grupo no sabe o viola algún valor, no lo respeta, cuando un grupo está apartado de la ideología que se consensuó y cuando un valor, no, cuando un grupo está perdido, nosotros lo que hacemos, aplicamos una técnica para recordarle cuál era el objetivo, cuáles eran los valores, cuáles eran las ideologías. Eso también tiene que ver con el reforzar y a su vez impulsar los roles, el liderazgo, las funciones o realizar y la comunicación produciendo un efecto en el área de la función del grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces volvemos a lo mismo, el liderazgo se perdió, los valores se perdieron. Pues vamos a aplicar una técnica de cohesión para que las personas vuelvan a unirse. Eso es la cohesión, vuelvan a estar unidos hacia un fin. No perdernos de vista eso porque muchas veces desafiamos esta parte del liderazgo. Queremos otro rol en función de mi individualidad y no de lo que el colectivo demanda, que es la intención de un grupo, que sea colectivo. Técnicas de cierre, medición y evaluación. Tenemos diferentes técnicas que son de cierre, medición y evaluación. Ya nos integramos, ya fuimos productivos, ya estamos trabajando. Ahora vamos al cierre. ¿Cómo vamos nosotros a terminar? ¿Cómo vamos nosotros a medir? ¿Y cómo vamos nosotros a evaluar el trabajo que se realizó? Estas técnicas, en qué nos benefician? Ayudan a que el grupo pueda ser evaluado en sus procesos de trabajo y ver un progreso a través de diversos aspectos. Cuando un grupo evalúa periódicamente su funcionamiento, establece una base sólida para ir progresando paulatinamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Nos ayuda a que el grupo sea evaluado, a ver cuáles fueron los progresos y cómo esto nos ayudó a que nosotros fuéramos mejorando a través del desarrollo de diferentes actividades. Por lo general, cuando se realiza cualquier actividad, un aspecto importante se refiere al momento en que evalúa si los fines que se trazaron previamente se cumplieron.
De aquí que los objetivos generales de este grupo de técnicas sean permitir que el grupo valore hasta qué punto los objetivos se trazaron se cumplieron, así como el desarrollo del propio proceso grupal. Meramente aquí es valorar, estimar qué es lo que pasó, si logramos llegar a donde queríamos llegar, si no lo logramos, ¿por qué? La evaluación grupal va en dos sentidos. En el proceso grupal en el que sus referentes funcionamientos son las relaciones y las interacciones en el interior del grupo y el nivel del logro de los objetivos propuestos. ¿Cómo funcionó el grupo, las relaciones y qué se logró? A manera de cierre, bueno, aquí podemos ver que tenemos esta parte donde vimos que nosotros pudimos trabajar estos aspectos que nos hacen ver que las dinámicas de grupo en en diferentes momentos nos ayudan a trabajar, nos ayudan a que las cosas sean muy interesantes, que nos ayudan a que logremos los objetivos de una manera más, más fundamentada. Como lo podemos, como lo estamos mencionando, la dinámica nos apoya, nos da esta teoría nos da este sustento para poder aplicar ciertas técnicas. Estas técnicas siempre tienen que ver con la manera en que queremos que nuestro grupo trabaje, la manera en que queremos que nuestro grupo sea mejor, sea un aliciente para poder desarrollar otras perspectivas, otros objetivos. Una vez superados los objetivos que nos habíamos planteado, y también las técnicas no solamente nos apoyan en eso desde el inicio, desde que queremos conformar un grupo, podemos aplicar una técnica. La técnica nos apoya antes de iniciar un grupo, por ejemplo, para explorar, para ver quiénes van a estar dentro de nuestro grupo. Nosotros como docentes lo vivimos dentro del aula, dentro del espacio educativo, donde tenemos que aplicar ciertas técnicas para al inicio del ciclo escolar o antes primero para conocer quiénes son los que van a integrar mi grupo y ya una vez dentro saber más allá y conocer un poquito más a fondo a esta persona para sacarle el mejor provecho a sus potencialidades, a sus actividades, no nulificarlo. Muchas veces caemos en esa parte de que nosotros partimos de que la persona no sabe nada, de que yo le voy a enseñar, yo le voy a decir, yo le voy a dar los elementos. No. Muchas veces es ver con qué cuentas tú que me pueda aportar para que yo pueda potencializar esto que nos va a ayudar a los dos a mejorar y transformar nuestra relación y nuestros objetivos personales que vamos a trasladar a un grupo en el cual nos estamos integrando. También las técnicas nos apoyan de otra forma, ya cuando el grupo está establecido, ya cuando el grupo está relacionado, cuando el grupo ya sabe los objetivos, cuando el grupo ya está integrado totalmente, nos ayuda a ir puliendo, a ir definiendo, a ir trabajando, a ser más efectivos en esta parte y también lograr que se mejore nuestro trabajo. La técnica parte de esta teoría. La teoría de la dinámica de grupos nos apoya a que nosotros consolidemos y le demos el sustento, le demos las armas. Ella nos va a dar las armas y nosotros debemos aplicarlo. Debemos saber en qué momento aplicarla, debemos saber para qué la podemos aplicar, debemos conocer nuestras habilidades personales. Es importante conocer nuestras habilidades personales para no meternos en una situación compleja. Todo lo debemos de planear, lo debemos de ensayar, lo debemos de practicar para que no caigamos en el error de que al final de cuentas nosotros lleguemos a una situación en la que nos sabotemos a nosotros mismos. Y al final, cuando ya todo pasó, ya lo teorizamos, ya lo ejecutamos, vamos a observar qué pasó con la ejecución, cómo se dio y qué nos ayudó para que posteriormente
nosotros visualicemos, analicemos y podamos al final de cuentas proponer cómo podría ser esto mejor, de qué forma y cómo lo trabajaríamos. A manera de cierre, durante la actividad pudimos observar que las perspectivas son tan diversas que van desde las tradicionales, donde el líder es impositivo y no democrático, ya que de él dependen los roles que se le asigna a cada integrante, pasando por un conductor paternalista que en todo momento, por su miedo a delegar responsabilidades, trata de tomar decisiones unilaterales y extremadamente controladas, sin ser en extremo rígido como el tradicional, y finalmente llegar al democrático, donde todos son recíprocos y corresponsables en la forma y en la tarea para lograr el objetivo del grupo. Es decir, pudimos ver cómo se están comportando los grupos, qué tipo de líder queremos ser, ya depende de cada uno valorar y seleccionar qué es lo que vamos a trabajar, hacia dónde me voy a dirigir, hacia dónde me voy a inclinar para yo poder dar lo mejor dentro de mi labor para que el grupo se mejore. También se abordaron las diversas formas de conducir un grupo, de cómo el docente debe buscar alternativas para ejercer su liderazgo pedagógico, para que desde la reflexión de la propia práctica tengan herramientas para definir su praxis pedagógica. Esta redefinición de la praxis tiene que ver cómo voy a yo a trabajar con diferentes grupos. No puedo trabajar de la misma forma con un grupo y con otro. A veces, como docentes, tenemos esa doble labor de trabajar diferentes materias, de trabajar en diferentes escuelas y vemos que es muy diferente el trabajo de un grupo a grupo, de contexto a contexto. No puede ser siempre un líder, no es que satanicemos a los líderes autoritarios, ni tampoco a los impositivos, ni tampoco a aquellos líderes paternalistas. Siempre debemos de tomar lo mejor de cada uno y que nos puede apoyar. A lo mejor para retomar un control puedo fungir como un líder tradicional o a lo mejor para darle confianza y darle seguridad a alguien puedo ser un tipo de líder paternalista en ciertos momentos y posteriormente ya delegar la responsabilidad donde ellos ya se vuelve a transforme en un liderazgo democrático. También es necesario que nosotros tengamos estas herramientas, sepamos en qué momento ocuparlas y desde esta perspectiva nosotros podamos apoyar al grupo, podamos nosotros dar lo mejor de nosotros y explotar lo que ya tenemos, no buscar en otros lados lo que tenemos. Pero para poder lograr eso necesitamos estudiar, necesitamos leer. Muchas veces vemos que hacemos aseveraciones que realmente no son correctas, ¿no? Mencionamos y lo hemos escuchado en muchas reflexiones donde vemos comentarios de personas que conocen algo o mucho de la educación y mencionan que el nuevo modelo educativo no sirve. No sirve quizás porque no hemos estudiado lo suficiente. Estábamos acostumbrados que en anteriores modelos nos daban la información eh, puntual, nos daban la información ya digerida. Y aquí no, aquí nos mencionan que tenemos que buscar la información nosotros, irla a traer para que nosotros podamos entender esta parte. Nos hacen estudiar, nos hacen trabajar de más. ¿Para qué? Para que nosotros nos volvamos en expertos en movilizadores de nuestro propio aprendizaje, que no lo tengamos ahí guardado o no lo tengamos de manera pasiva, en que nos volvamos activos, proactivos en esta parte para que no nos quedemos con lo primero que nos dan. Y pues bueno, ya para como punto final y como comentario final, podemos ver que todo esto nos ayuda a que nosotros dinamicemos nuestros grupos, le demos esta dinamización, ¿vale? Para que nosotros aprendamos y nosotros mejoremos cada día. Y obviamente, como les vuelvo a decir, no hay una receta secreta, no hay una receta única. Nosotros vamos a tomar conforme a lo que nos dé y lo que nosotros podamos expresar y queramos dar más allá de.
Y bueno, es así como cerramos esta materia, es así como llegamos al final de esta cuarta y última sesión de la materia de perspectivas de grupo de aprendizaje. Les agradezco que hayan estado conmigo. Les recuerdo mi nombre, el doctor Alfredo Arzola Urbán, y espero que tengan un buen cierre de materia. Muchas gracias.